¿Miedo a ser amado? ¿Te ha pasado que alguien quiere acercarse a ti, pero dentro de ti algo se tensa? No porque no quieras amor, sino porque recibir amor también da miedo. Porque si alguien te conoce de verdad, también puede ver las partes que intentas esconder. Y muchas veces terminamos haciendo algo extraño. Deseamos cercanía, pero levantamos distancia. Y sorprendentemente muchas personas viven su relación con Dios de la misma manera. Anhelan su ayuda, pero resisten su cercanía. Esto es el episodio 153 que lo voy a subir hoy, pero voy a hacer comentario al respecto, donde cubro el Cantar de los Cantares. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído partes de este libro? Que algunas son PG-13. Cantar de los Cantares, todo el libro del capítulo 1 al capítulo 8. Saludos a todos los que están conectando. Hoy llegamos a uno de los libros más sorprendentes de toda la Biblia. Un poema, una historia de amor, una celebración del matrimonio, pero también una ventana al corazón humano, porque detrás de todas sus imágenes aparece una pregunta profunda. ¿Eres capaz de recibir amor? Ahí les van los 3 puntos. Punto número 1. El amor sano comienza cuando dejas de medir tu valor por los estándares de la cultura. Muy importante. Dice el Cantar de los Cantares, la mujer escribe en ese poema, morena soy y explica que el sol la ha quemado. Eso es extrañamente similar a nuestras culturas clasistas y racistas en toda Latinoamérica. Porque cuando me vine a vivir a Estados Unidos me di cuenta que a los gringos les gustaba la piel morena. Y, y yo en México creciendo había tanto clasismo y tanto racismo que en realidad nadie quiere ser moreno, que es una contradicción impresionante. No sé si estaba hablando con un amigo el otro día, un, un cliente que tengo ahí en Guadalajara, de una empresa para la que estaba trabajando, y me estaba contando él, me decía, oye, ¿cómo está el racismo en Estados Unidos? Le digo, no, a ver, racismo, México. Que si hay racistas acá, en todos lados del mundo hay racismo, pero para racismo, y me dijo, no, clasismo también, le digo, las dos, racismo y clasismo. Y me contó, ¿sabes qué? Escuché una historia, quizás algunos de ustedes la han escuchado, que alguien ahí en las calles de Guadalajara, ya ven que están los niños pidiendo limosna, ahí en los semáforos, y había una niñita rubia, güera, ¿no? Con ojos claros y medio güerita del pelo, y la gente empezó a decir, ¿y esta niña de dónde salió? Y empezaron a hacer una campaña, y no, que es que la secuestraron y está perdida, y dije, oye, qué contradicción. ¿Y todas las otras niñas morenitas que tienen toda su vida viéndolas, esas no importan o qué? Racismo y clasismo es algo a lo que nos hemos condicionado los seres humanos en este mundo. Y bueno, muy interesante que en en el cercano Medio Oriente, era muy parecido. La piel clara era también considerada una señal de estatus. ¿Por qué se le dicen a la gente de clase media alta o clase alta whitexicans en México? Porque entre más güero, mejor te tratan, como dicen, como te ven, te tratan. Desafortunadamente. Y aquí es muy interesante, en el antiguo Medio Oriente era lo mismo, porque significaba que alguien con la piel clara pasaba muchos de sus días bajo techo, no trabajando en los campos como un campesino. Entonces, esta chica o esta parte que fue escrita por el poeta, donde está narrando la chica, ella dice que no encaja perfectamente con el ideal cultural y lo sabe. Quizás tú te has sentido así, es que no, yo no quepo dentro de los estándares culturales de lo que es bello. No te sientes bonita o no te sientes guapo. Pero vemos aquí, el poema dice, el hombre que la ama la mira de otra manera. La llama hermosa, la celebra, la desea, la honra. No la ama porque cumple el estándar. Su amor le recuerda que su valor no depende del estándar. Y Blaise Pascal, el gran filósofo francés, dijo algo fascinante. Decía que el ser humano intenta llenar un vacío interior buscando aprobación. Todos queremos aprobación, todos queremos validación. No es malo, la necesitamos. Pero el problema es que la buscamos en fuentes que nos van a fallar, en personas que nos van a fallar. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Buscamos aplauso, reconocimiento, aceptación, pero mientras más intenta llenarse desde afuera, más descubre que el vacío sigue ahí, dijo Pascal, porque nadie puede convencerte de tu valor si ya decidiste creer que no lo tienes. Y eso afecta profundamente nuestra capacidad de amar y ser amados. Los psicólogos llaman a esto apego evitativo. Personas que aprendieron a protegerse tanto que terminan desconfiando incluso de quienes las aman.
Desean cercanía, pero cuando alguien se acerca demasiado retroceden. Puedes escuchar 100 veces, eres valioso, eres amado, eres importante y a lo mejor te gusta el contenido motivacional en línea. Pero si la mentira está arraigada profundamente en tu interior, hasta el amor empieza a parecer sospechoso. Y vamos a ver por qué ocurre eso. Lo hablamos en el primer live que tuvimos hace 2 semanas. Punto número 2. El amor verdadero sabe esperar, nos dice aquí en los poemas de Cantar de los Cantares. 3 veces aparece una frase que atraviesa todo el libro. No despiertes ni hagas velar al amor hasta que quiera. Durante siglos se ha debatido exactamente qué significa, pero todas las interpretaciones tienen algo en común. No fuerces aquello que todavía no es tiempo de forzar. No manipules, no aceleres, no juegues con algo tan poderoso. De hecho, la diferencia entre amor y lujuria es que el amor espera. El amor busca lo que es mejor para la otra persona. Por eso en el Nuevo Testamento hay diferentes palabras que describen la palabra amor. La palabra agape es el amor que sacrifica. No es una emoción, es una decisión de hacer lo mejor para la otra persona, aunque te cueste y aunque te duela. Mientras que hay otra palabra que se llama sturge en el griego, que es un deseo fuerte, muy parecido a la lujuria. ¿Ok? No manipules, no aceleres, no juegues con algo tan poderoso. Aquí encontramos uno de los anacronismos más comunes. Recuerden que uno de los principales errores al leer la Biblia que se cometen es ponerte unos lentes de tu situación para leer algo del pasado. No se puede. Tienes que ponerte los lentes del contexto histórico, cultural, gramatical de cuando fue escrito ese pasaje. Si tú encuentras una carta que alguien se le escribió a alguien más, por cierto, hay una película muy buena que acabo de ver, que es difícil encontrar películas de comedia romántica que estén interesantes, que no estén muy tontas, pero que también estén limpias, porque hay que tener cuidado con lo que te metes a la mente, porque lo que te metes es lo que va a salir en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. Se llama Cartas a Julieta. Creo que está en Netflix. Y si tú abrieras una carta que fue escrita hace 50 años, tendrías que conocer el contexto para entender exactamente lo que quiso decir esa persona que lo escribió. Dice aquí Salvador, de acuerdo, pero todo lo que está escrito también aplica hoy en nuestra vida. Correcto, correcto, pero hay que entender el contexto en el que fue escrito. Por ejemplo, si alguien de otro país en Latinoamérica, y dígame si es cierto en otro país, si me están escuchando de otro país aparte de México, la expresión, no, pues es que le están dando a tole con el dedo. Alguien dígame qué quiere decir esa expresión aquí. Los que sepan que son mexicanos, todos vamos a saber lo que quiere decir. Te están dando a tole con el dedo. ¿Qué quiere decir? Alguien que no conoce eso va a decir, pues no entiendo, o sea, no, atole con el dedo. Primero que no sé ni lo que es el atole, tienen que buscarlo. Ah, es una bebida como de maíz dulce, ok, caliente, parecido a la horchata, pero caliente, hecha de maíz. Pero con el dedo, ¿qué quiere decir? No entiendo. Tú le podrías dar 1000 interpretaciones, pero la interpretación correcta sería preguntarle a un mexicano que escribió esa carta o ese email o esa publicación en redes sociales qué quiso decir. Y normalmente el contexto te lo va a decir. ¿Correcto? Entonces, cuando lees la Biblia, hay que tener cuidado con anacronismos. Hay una cuenta por ahí que alguien me dijo que una persona que me metió a las redes dijo, ay, no, yo prefiero una persona que se llama Mónica Monge, algo así. Y es una chica que hace como sátira, es como comedia. Toma partes de la Biblia y lo hace como comedia, lleno de anacronismos. No es una interpretación fidedigna a un escrito histórico. Entonces, es muy importante ver ese contexto para entender qué es lo que quiso decir el autor original para saber cómo aplicarlo hoy en día. Bueno, uno de los anacronismos más comunes, muchas personas leen la Biblia pensando que Dios está en contra del deseo, contra el romance, contra la pasión, contra el placer. Una vez estaba hablando con una persona que me dijo que el pecado original, que el primer pecado era el sexo, que Adán y Eva tuvieron sexo. Digo, no, no, ¿cómo crees? Estás mal. Si Dios inventó el sexo, Dios inventó los órganos sexuales, no solamente era para reproducir, también era para que tuvieras placer. De hecho, estaba viendo una estadística que las personas que tienen mayor satisfacción sexual hoy en día en Estados Unidos
contra todo lo que se escucha en la cultura moderna, la estadística muestra que el 70% de las personas que creen en Dios y que tienen una relación de compromiso de matrimonio con su pareja son las que tienen mejor relación sexual. ¿Por qué? Claro que no es una regla, porque puede haber gente que se llame cristiana que no está teniendo una buena relación de pareja. Y yo sé que ha habido abusos y ha habido heridas y ahorita vamos a hablar de por qué ocurre eso. Pero ¿por qué la estadística dice eso? Porque Dios la diseñó. Dios diseñó el matrimonio para que fuera exclusivo, para que no tuvieras sexo con nadie más que con tu pareja por el resto de tu vida. Eso te protege automáticamente, no solamente de enfermedades venéreas que se transmiten sexualmente, sino te protege también de que te rompan el corazón. Y todos hemos estado en relaciones donde te rompieron el corazón. Y por eso este segundo punto es de que debes cuidar tu corazón. Pero bueno, Dios no está contra el romance, ni contra la pasión, ni contra el placer. Cantar de los Cantares destruye completamente esa idea. El libro está lleno de atracción, de belleza, de celebración y de anhelo, de deseo. El problema no fue el deseo, fue separar el deseo del diseño de Dios. Y el sexo está diseñado para que esté dentro del matrimonio. Y ya, es clarísima la Biblia. Como el fuego, dentro de una chimenea da calor, da protección, da vida, fuera de ella puede destruir una casa entera. Viktor Frankl, que era un psiquiatra, un psicólogo, fue judío, fue capturado y llevado a uno de los campos de concentración en Auschwitz, en Austria, creo que fue, y lo habían despojado de todo, de su libertad, de sus posesiones, de su carrera, de su familia, y después que fue hecho libre, escribió un libro de todas sus observaciones que tuvo sobre lo que vivió en esos campos y lo que observó también. Años después escribió que las cosas más profundas de la vida no suelen encontrarse cuando las perseguimos desesperadamente: el amor, la esperanza, el significado. Muchas veces aparecen como resultado de orientar la vida hacia lo verdadero. Por eso el Cantar de los Cantares insiste: espera, no fuerces, no manipules, no aceleres. Hay cosas demasiado valiosas para arrancarlas antes de tiempo, porque el amor maduro no es solamente emoción, también es carácter, también es fidelidad, también es dominio propio. Dice Irán: el matrimonio no garantiza la fidelidad ni por lejos. Correcto, correcto, no garantiza nada. ¿Por qué? Porque somos seres libres. Y vamos a entrar a ese punto en un minuto más. ¿Por qué nos fallan nuestras relaciones? No solo te han fallado a ti, tú has fallado también. Acuérdate que cuando apuntamos a alguien, hay tres dedos apuntándote a ti también. Aquí todos tenemos cola que nos pisen, todos cojeamos alguna pata. Número 3. El amor verdadero es una invitación a compartir la vida. La frase central del libro dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. No habla de posesión egoísta, habla de entrega, de exclusividad, de pertenencia, de compromiso. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. He comentado antes que la palabra en el hebreo quiere decir imagen, reflejo, como un espejo, como cuando te ves en un espejo, y semejanza quiere decir molde, como cuando haces un pastel y el pastel tiene la forma del molde. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que somos diferentes al resto de la creación en tres cosas. Tenemos intelecto, habilidad de pensar; emociones, habilidad de sentir, sentimientos; y albedrío, habilidad de originar nuestras propias decisiones. Puedes escoger el bien y el mal. El resto de la creación no. Tenemos los objetos inanimados que son regidos por las leyes de la causa y el efecto nada más. Como esta carpeta se cae, la ley de la gravedad nos dice que lo atrae. No sabemos exactamente lo que es la ley de la gravedad, pero sabemos cómo funciona y que es repetible. Una roca se rige por esas leyes simplemente. Luego tenemos a los animales que se rigen por la ley del instinto. Pero tenemos a los seres humanos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué nos creó Dios? Y cuando pregunto eso a los cristianos, me dicen a veces: es que nos creó para que le diéramos toda la honra y toda la gloria. O sea, Dios es tan inseguro, tan egocéntrico, que necesitaba crear miles de millones de minions que le dijeran lo increíble que él era. No. Te pregunto a los que tienen hijos: ¿por qué te tuviste hijos? O cuando tuviste a tu hijo en tus brazos, ¿qué dijiste?
No puedo esperar a que crezcas para que me sirvas, para que me digas lo increíble que soy. No. Tú quisiste tener hijos, si es que fue una elección, porque querías compartir amor con ellos. Y siempre lo he comentado, que cuando mi esposa tenemos 6 hijos, uno adoptado y 5 biológicos. Y cada vez que celebramos el primer aniversario de nuestros hijos, su cumpleaños número 1, mi esposa siempre decoraba, hacía pastel y grábale, grábale, fírmale. Y pastelito con vela y todo, y regalos, los envolvía. Yo decía, ¿para qué tanto teatro si el niño ni sabe lo que estamos haciendo? Pero ¿sabes por qué lo hacía? Lo hacía porque ella amaba. Quería hacerlo por amor. Y por eso nos creó Dios, porque quería amar. Eso es importantísimo. Quería que entendiéramos de la forma más práctica posible cómo nos ama Él a nosotros. Y el matrimonio es lo mismo. Quería que tú encontraras a una pareja del sexo opuesto para que te unieras con ellos y de ese fruto de amor crear seres hechos a tu imagen y semejanza de tú y tu pareja. ¿No te ha pasado que ves un bebé y mira, tiene los ojos de la mamá, y mira, tiene el cuerpo del esposo, y mira, tiene... Dios lo diseñó para que nosotros experimentáramos en carne propia lo que es amar de esa forma. Y ojo, el amor a los hijos es hasta más incondicional que el amor a la pareja. El amor a la pareja es aprendido, el amor agape, el amor que se sacrifica. Y allí está el problema. No me acuerdo si fue Ariel o alguien que comentó que no garantiza, el matrimonio no garantiza. Exactamente. Te voy a decir por qué. Aquí hay algo muy importante. Cantar de los Cantares celebra el matrimonio y lo celebra sin vergüenza. Pero el matrimonio no es la realidad suprema. Es una señal, apunta a algo mejor, algo mayor. Apunta a la relación para la cual fuiste creado desde el principio. Dice aquí Jeka o Jeka, mi esposo después de 8 años me dijo que un día para otro que no me ama y se fue. ¿Qué hacer? Número uno, tu esposo no comprende lo que es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor agape. El amor agape es una decisión. Miren, yo hablé con un amigo mío que, ahí les va, el cuate tiene 10 hijos. 10 hijos, ¿ok? Y un día me habló para decirme, y somos buenos amigos con él y con su esposa, y pues, sus hijos de ellos, pues amigos de algunos de nuestros hijos, y me dijo, es que estoy pensando en divorciarme. Le digo, cuate, no te puedes divorciar. Tienes 10 hijos, güey. No, es que ya está loca. Y le digo, "Ay, ¿y no lo sabías? ¿No lo sabías que estaba loca? Pero, sí, pero el sexo, ¿qué tal? A todo dar, ¿eh? Ahí sí está padrísimo. O sea, porque es muy extrovertida, pero eso venía junto con pegado, bro. O sea, si ella era muy extrovertida y todo, pues te gusta lo bueno y lo explosiva que es y lo cariñosa que es y lo efusiva, pero también cuando están en sus días del mes o cuando tú la tratas mal o cuando hay situaciones difíciles, también se vuelve medio loca, ¿no? Viene todo junto, papá. Y Dios lo diseñó así para que aprendiéramos a amar de forma sacrificial a la otra persona, que es lo que Dios hizo con nosotros. Dice la Biblia que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y dice la Biblia que ¿quién daría su vida por alguien? Alguna persona muy buena quizás por alguien bueno, pero por alguien malo. Y aún así Dios lo hizo con nosotros. Entonces Dios quería que naciéramos en familias, que anheláramos tener pareja. Por eso cuando creó a Adán y Eva, dijo, no es bueno que el hombre esté solo y creó a Eva como un complemento perfecto, como una ayuda idónea, de igual valor, con roles distintos, porque somos distintos, para que nosotros comprendiéramos lo que era amar, sufrir en carne propia. Porque cuando entró el egoísmo, el pecado al mundo, es cuando nosotros echamos todo a perder, no Dios. Es cuando yo pienso que la segunda ley de la termodinámica entró a la creación. Dice Annie, fuimos creados para la alabanza de su gloria por el puro afecto de su amor y voluntad. Correcto, pero chéquense esto. No nos creó porque él, de forma egocéntrica y vanagloriosa, dijera, ay, díganme lo increíble que soy. No, es una reacción natural al conocer lo increíble que Dios es. Y he hablado de esto antes. Los teólogos estudian a Dios en dos categorías. Dicen que Dios tiene cualidades naturales o incomunicables y cualidades morales o comunicables. Dice Sandra, Dios nos ama por decisión, no por sentimiento. Correcto. El sentimiento sigue la decisión. Si tú haces algo lo suficiente,
te va a seguir ese sentimiento. Entonces, las cualidades naturales o incomunicables de Dios es que Dios es todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todos lados y eterno. O sea, es grande y es fuerte. No tenemos problema para entender eso, pero sí tenemos problema para entender sus cualidades comunicables o morales. Dios escoge ser bueno, amoroso, sacrificial, amable, lento para la ira, grande en misericordia. Dios anhela dar. Dios anhela sacrificar, aun cuando nos equivocamos, aun cuando somos egoístas y pecamos. Y es lo que nosotros debemos hacer al reflejar a Dios, imitar sus cualidades morales o comunicables y entender en humildad que jamás podemos ser como sus cualidades naturales o incomunicables. Que nos creó para estar en una relación con Él y nos creó en familias. Por eso la Biblia comienza con una boda y termina en Apocalipsis con otra boda. Dice Annie, vivir conforme para lo que fuimos creados, eso es darle desde ya gloria, correcto. A ver, espérenme. Dios no creó al ser humano porque estuviera incompleto. La historia completa de las Escrituras trata de un Dios que busca vivir con su pueblo. Hemos estado viendo a través de la lectura cronológica de la Biblia cómo Dios anhelaba y siempre ha anhelado estar cerca de nosotros. Dios no necesitaba nada, pero Dios es amor y el amor verdadero siempre desea dar. Piensa en un padre sosteniendo a su hijo recién nacido. Ese bebé todavía no puede ofrecer nada, no produce, no ayuda, no resuelve problemas y aún así es profundamente amado. Porque el amor verdadero no nace del beneficio, comprar cosas, conocer lugares increíbles. Pero llega un momento donde piensas, desearía que alguien estuviera aquí para verlo conmigo. Miren, mi ocupación es ventas técnicas. Yo vendo metales para aviones y para cohetes. Y tengo que viajar a ver clientes a veces. Y hace unos meses fui a Colorado a ver a unos clientes que tengo. Increíble lo que vi, las montañas en Colorado. Fui y dije, estaba harto de estar solo ahí. O sea, me sirvió como para meditar y andaba viajando con otro vendedor. Entonces pasé un tiempo bien, pero ¿sabes qué? Lo que en realidad quería es que mi esposa o mis hijos hubieran estado conmigo para experimentar lo que yo estaba experimentando. Dios nos creó para vivir en comunidad, no solos. Y la sociedad de hoy en día está tratando de venderte esa idea independiente, de total independencia, de total autonomía. Y esa idea viene del enemigo de tu alma, de Satanás, porque quiere destruirte. No quiere que tú experimentes esa relación con Dios. Por eso es que está contra el matrimonio y la gente, por eso mucha gente ya no se casa, deciden vivir juntos, que es una gran equivocación, porque te estás abriendo, te estás haciendo vulnerable a que posiblemente no funcione y no tengas ese compromiso y te vas a herir más y te va a costar más trabajo confiar en Dios después, porque el primer modelo que Dios nos dio como matrimonio lo utilizaste mal. Estás andando en un auto sin leer el manual. Y luego tenemos hijos y nos fue mal también porque a nosotros nos criaron mal. Dice Sandra, exacto, es muy fácil, ¿no? Solo nos está distrayendo. Ana dice, Él nos creó para acompañarnos, para amarnos, por eso todo lo que creó, lo creó. Bueno, no está completa la oración aquí. Todo lo creó así para nosotros, correcto. Y luego ahí te va la otra. Nos creó para tener hijos, pero todos hemos fallado. Tus papás te fallaron. Tú fallaste, los que son padres, ¿me entienden? Tú has cometido errores. Entonces la alegría compartida se multiplica. Vamos a entrar de lleno en la segunda parte de este live. El dolor compartido pesa menos. Una puesta de sol, una comida, una victoria, una lágrima. Todo cambia cuando es vivido con alguien más. Hola hermanita querida, te quiero muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Ojalá estés disfrutando de Houston. Y aunque Dios no nos necesitaba, quiso compartir ya con nosotros. Lo bueno, lo difícil, lo cotidiano, lo doloroso. El Dios de la Biblia no es una energía impersonal. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es como una energía impersonal, pero no es lo que dice la Biblia. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios, son una persona. Es una sola persona. El ser humano tiene un manual de uso, la Escritura, dice Ana, correcto. Ama, se alegra, se entristece, se relaciona. Eso lo vamos a ver a través de todo este Antiguo Testamento.
Mucha gente dice, ay, que el Antiguo Testamento qué aburrido. Es que no lo has leído bien. Tienes que leerlo en contexto correctamente y vas a ver lo emotivo que es Dios. Dice Heidi, se quiere normalizar vivir con los beneficios de casados sin asumir esas responsabilidades. Es un gran error. ¿Y sabes quién sale perdiendo? La mujer. Dice que la liberación femenina sale perdiendo la mujer, porque estaba leyendo una estadística que las parejas que viven juntas, ¿quién crees que hace la mayoría de los quehaceres domésticos? La mujer. Aunque los dos tienen trabajo, la mujer es la que hace más. Ana dice, creó para sus hijos, para disfrutar toda la vista, el oído, el tacto, el amor, y nos ama muchísimo. Correcto. Ariel dice, exacto. Eso es exactamente lo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios acercándose al ser humano una y otra vez porque desea una relación real. Y ahí aparece una de las historias más hermosas de toda la Biblia, el hijo pródigo. La liberación femenina es un engaño del enemigo, dice Viri, 100%. El hijo pródigo, después de desperdiciar toda su herencia, es una historia que contó Jesús para explicar, porque le preguntaron, ¿por qué este tipo, si es profeta, cómo se junta con puras prostitutas y puros cuates vividores y como Mateo, que era un recolector de impuestos, que era judío, pero recolectaba impuestos de su propia gente y se enriquecía al hacerlo. Entonces la gente los odiaba y decía, ¿por qué se rodea de la basura de la sociedad? Y Jesús les dijo, déjenme les cuento una parábola. Había una vez un padre tenía 2 hijos. Y uno de esos hijos le dijo, padre, ya estoy cansado de ser tu hijo, dame mi herencia, me quiero ir de ti, me quiero ir de aquí. Fíjate lo que le estaba diciendo al padre, ojalá estuvieras muerto para que ya tuviera tu herencia. Dame mi herencia en vida. Y el padre, que tenía muchos recursos, se la dio y lo dejó que se fuera. Y dice la parábola que contó Jesús que le duró mucho tiempo porque era mucho dinero y se la gastó en prostitutas, en bebida, en la buena vida. Ay, cuando había buena vida, montón de amigos, ¿eh? Uy, sí, todos los amigos. Pero cuando se le acabó todo, quedó solo y acabó trabajando, alimentando a los puercos. Y en aquella cultura los puercos se consideraban animal inmundo, porque en la ley, lo vimos en Levítico, Números, Levítico y Deuteronomio, eran animales que eran impíos, inmundos, porque Dios estaba tratando de explicarles la diferencia entre ser una gente que vivían para Dios y el resto de la humanidad, en aquel entonces. Hoy en día ya el puerco es riquísimo, a mí me encantan los tacos al pastor. Pero en aquel entonces la peor vergüenza era que un judío no podía ni tocar a los puercos, ni estar en su presencia. Y vivía alimentando puercos y soñaba con poder comer la comida que le daban a los puercos. Hasta que un día dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si los siervos de mi padre no les falta nada, ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar pidiendo perdón. Dice Viri, ay, se me cayó la cosita del micrófono. ¿Qué se debe esperar del matrimonio según la Biblia? ¿Qué esperar del hombre con el que me caso? Permítame. Busca un hombre que ame a Dios, Viri. Y ese hombre no lo vas a encontrar ni en bares, ni en clubs. Lo vas a encontrar probablemente en una iglesia. Y ojo, que hay de iglesias a iglesias. Porque a veces hay iglesias donde están, como todos los lugares, somos humanos imperfectos, llenos de gente que en realidad no son cristianos todavía. Entonces, número 1, conviértete en la persona que atraería al hombre que tú quieres. ¿Quieres un hombre espiritual, emocionalmente maduro, intelectualmente hambriento? Conviértete en una mujer de ese tipo, que va a atraer un hombre así. Y Dios se va a encargar de darte a esa pareja, si Él quiere. Dios es tan grande y poderoso que Él te la puede dar. Dice Ariel, sí, de acuerdo. Viri dice, oremos por un marido para ti. Amén, amén, amén. Ok, entonces, el hijo pródigo dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a escribir un guión y le voy a decir a mi papá, perdóname papá, no merezco ser tu hijo y quiero ser uno de tus siervos, por favor. O sea, que ahí va repitiendo la historia y cuenta la historia que el padre salía todas las tardes a ver al horizonte a ver si venía el hijo. Y que un día, cuando el hijo venía a la distancia, dice que el padre lo reconoció y que se echó a correr. Y que el hijo trató de decirle,
Padre, y el padre no lo dejó hablar. Cuando finalmente decidió regresar el hijo, ni siquiera esperaba volver a ser hijo, su plan era negociar. Voy a trabajar, voy a servir, voy a compensar todo lo que hice. Y muchos vivimos así. Me he equivocado tanto, he pecado tanto que voy a hacer algo para que Dios me acepte. Pero cuando el padre lo vio venir, corrió hacia él. Y eso habría sorprendido a cualquiera que escuchara esa historia por primera vez en ese contexto del Medio Oriente. Porque los patriarcas no corrían. Era considerado indigno, y menos a un hijo que se había ido. Y menos a un hijo que le había pedido su herencia mientras estaba en vida. Dice Ania, ahora sí que atraes lo que eres y no lo que deseas. Preguntaré qué estás proyectando que no es correcto. Era considerado indigno, pero el padre corre, abraza, recibe, restaura. El problema nunca fue que el padre hubiera dejado de amar al hijo. El problema era que el hijo había dejado de creer que todavía podía ser amado. Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo con Dios. Y te voy a preguntar aquí unas cosas que tengo en mis notas de cuando doy charlas al respecto. ¿Cómo fue tu papá y cómo fue tu mamá? Quizás ni tuviste papá y mamá. Pero si los tuviste, te pregunto, ¿te corrigieron en ira? ¿Te humillaron a solas o frente a otros? ¿Te ridiculizaron? ¿Siempre te compararon con otros, demostrándote así una aceptación condicional? ¿Sientes que nunca pudiste agradarles? ¿Te abandonaron? ¿Fueron fríos o indiferentes? Ariel, bravos. Su enfoque estaba fuera de la familia. Quizás te proveyeron de todo, pero al no estar involucrados en tu vida, comunicaron el mensaje de que no eras importante para ellos. O quizás abusaron de ti, físicamente, sexualmente, verbalmente. Quiero decirte algo, te programaron inconscientemente a que Dios es de esa cierta forma, de que Dios es abusivo, o es distante, o es demasiado duro. O si creciste en un ambiente súper religioso, que Dios es un fariseo, que requiere que tú hagas 1000 maromas de perfección antes de que Él pueda dignarse a aceptarte. Dice Sandy, mis papás siempre me corregían. No lo entendí hasta que ahora soy mamá. Correcto. Y a veces tú lo interpretaste mal. Tú lo interpretaste como abuso y en realidad era amor. Y quizás ellos trataron de hacer muchas cosas con la motivación correcta, pero se equivocaron porque son humanos. Porque ¿qué tal tú como papá y como mamá? Dice todas las anteriores, dice Viri, ¿tú has cometido errores? Antes de que te pongas tu moño de víctima. Hoy en día a la sociedad le encanta hacer eso. Es que están los opresores y los oprimidos y los buenos y los malos. No es cierto. Todos son malos. Una pregunta que me han hecho a veces. Oye, pero si hay un monje tibetano que nunca escuchó de Jesús y es una buena persona, ¿se va a ir al infierno? A ver, la pregunta está mal hecha. Esa pregunta es como preguntar, ¿hubo un incendio? ¿Lo habrá causado el hielo? ¿Lo causaría una tormenta de agua? Es imposible. La premisa es incorrecta porque no hay nadie bueno. La Biblia dice que no hay ni uno solo justo. Todos hemos pecado, todos estamos separados de la gracia de Dios. Cuando le preguntó el joven rico a Jesús, buen maestro, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Ojo, algunos dicen, mormones o testigos de Jehová, Dios dijo que no era Dios, Jesús dijo que no era Dios. No, al contrario, le está diciendo, yo soy Dios. ¿Por qué me dices, bueno, dices que yo soy Dios? El contexto lo explica después. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. La forma que te trataron es la forma que tú empezaste a pensar que era Dios. El tipo de autoridades que tuviste, especialmente autoridades religiosas, es la forma que tú crees que es Dios. Dice aquí Adler, tuve un padre amoroso, incondicional, y una madre para la que no bastaba nada, se terminó yendo. Y te das cuenta hoy en día que tu mamá estaba rota. Tu mami estaba rota. Así como tú estás roto, tú estás rota, y te cuesta, y el tema de todo esto es, ¿te da miedo ser amado? ¿No quieres, tienes temor a ser amado?
Es la razón que nosotros luego le adjudicamos eso a Dios. Si creciste en un ambiente súper religioso donde tenías que tener perfección, no podía haber pecado, y tenías que siempre estar dando económicamente para que Dios te aceptara, entre comillas, tú piensas que Dios es así, que Dios es condicional en su amor. Y la Biblia nos enseña que no es cierto eso, que tienes que venir tal como eres. Esto me recuerda, como lo comenté la vez pasada, a una de mis historias favoritas, de mis libros favoritos, de mis películas favoritas, Los Miserables, de la obra maestra de Victor Hugo, el escritor francés. Para los que han escuchado, ya saben la historia. Dice Annie, la condición del hombre es muerte espiritual, separado de Dios por ADN del pecado de Adán. Ahí yo pienso, Annie, que cada quien decide. Yo creo que todos nacemos en un mundo quebrado, roto, pero en realidad todos, por nuestra propia libre albedrío, decidimos separarnos de Dios. Yo creo que somos culpables por nuestra propia culpa. Pero bueno, nuestros padres hacían lo que podían con las herramientas a su alcance, dice Viri. Ani, entender eso es entender por qué ocupamos un Salvador, correcto. Sandra dice, si influye, mi esposo no sabe cómo acercarse a Dios porque no conoció a su padre, correcto. Bueno, en Los Miserables de Victor Hugo, el personaje principal, Jean Valjean, después de años de prisión, injustamente echado en prisión, estaba convencido de que siempre sería definido por su pasado. Hasta que un obispo le da posada en su casa, nadie lo quería contratar porque tenía antecedentes penales o le querían pagar la mitad del precio nada más de su labor, pero él lo alberga en su casa y en la noche decide robarle la plata, unos cubiertos que tenía, y se echa a correr. Lo capturan, y cuando se va golpea al obispo también, lo capturan y lo traen, y eso va a ser cadena perpetua, Pero cuando llegan, el obispo dice, no, yo se lo regalé y estoy muy enojado contigo. ¿Por qué te fuiste sin los candelabros que te regalé también? Le dio un regalo a un mayor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él no está esperando a que te limpies para que te acerques a Él, para que te hagas hiperreligioso y que parezcas un cristianoide por fuera. ¿Por qué crees que los peores seguían a Jesús? Las prostitutas, los peores pecadores, los peores estafadores seguían a Jesús y por eso se quejaban los religiosos. Dice Patricia, ¿hasta cuándo van a entender que no necesitamos que alguien nos salve? Eso lo dicen las religiones. Pati, te tengo una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Contéstame, Pati, tenemos esa conversación con todo gusto. Jean Valjean en Los Miserables experimentó lo que fue la misericordia y la gracia. ¿Crees en Dios? Ok. ¿Y tú crees que Dios es bueno, Pati? ¿Qué opinas? Dice Katkin, muchas veces el problema son las mismas personas en las iglesias que juzgan a todos. ¿Sabes? También porque les fue así en la feria, ellos se comportan así. Pero no es ese Dios. A ver, ¿cuál Dios te refieres entonces? ¿Dios es justo? ¿Tú crees que Dios es bueno? Y dices que sí, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es justo? ¿Crees en la justicia? Contesta mientras sigo aquí hablando de esto. Dios es justo, dice, ok, perfecto. ¿Y tú crees que eres una buena persona? ¿Pati? ¿Qué opinas? Dios no castiga, ok. ¿Tú crees que un juez que no castiga al culpable, tú crees que es un buen juez? ¿Tú crees que es justo? Kat dice, por eso nosotros deberíamos cambiar eso y ayudar a quienes se quieren acercar. Annie dice, fuego consumidor. Si Dios es bueno, Dios tiene que ser justo. ¿Tú te imaginas la gente que ha violado menores? ¿Tú crees que se aceleraron con la suya? Dice, soy un ser divino en proceso de ascensión. Ok, ¿y esa idea de dónde la sacaste, Pati? Que tú eres un ser divino en proceso de ascensión. Cuéntanos. Ser amado correctamente tiene poder para cambiar una vida y cuando empiezas a comprender eso, ocurre algo sorprendente. Ya no solo buscas la ayuda de Dios, empiezas a desear su presencia. Annie dice, es parte de Dios la justicia. Pati dice que Jesús fue el avatar de la era de Piscis. ¿Pero de dónde sacas esas ideas? Jesús no dijo eso, Jesús dijo, yo soy Dios.
Pero contéstame la pregunta, ¿tú crees que eres buena persona o no? ¿Has mentido alguna vez? Te pregunto. 3 preguntas que siempre le hago a la gente. ¿Has mentido alguna vez? ¿Fue el avatar de la era? Ok, estamos en la era de Acuario y Jesús ni es el avatar. Ok, Pati, contéstame la pregunta, si no voy a tener que ignorar, no me estás dando fuentes ni estás contestando a mi pregunta. Pero ahí les va. ¿Has mentido? Yo sí. ¿Has tomado alguna vez algo que no es tuyo? Nada es malo, ok. ¿Torturar a alguien, torturar a un niño es malo, Pati? Dices que nada es malo, ¿verdad? ¿Tú crees que sería malo eso? ¿O abusar, violar a un niño, crees que sería malo? Nadie es bueno, todos fallamos, correcto. Montserrat dice, a ver, corríjame, nosotros somos los que nos castigamos solos. También, muchas veces nosotros mismos nos castigamos solos. Pero quiero llegar al punto que está diciendo Pati, que no hay nadie culpable. Nadie cree eso. Es algo que escuchaste a algún lado, Pati, pero no lo crees. Estamos aquí para transmutar y no hay castigo. ¿Ok? Pero no me contestas. ¿Tú crees, has hecho alguna cosa egoísta alguna vez contra alguien? Yo sí. Y si vivimos, nuestro interior sabe las respuestas. Ni lo he escuchado. Claro, has hecho algo malo. Ok. Entonces, al final de tu vida, ¿serás culpable o inocente? ¿Qué opinas? Culpable. Inocente es que nunca has hecho nada malo en toda tu vida. Nunca has cometido un acto egoísta. Pero vivimos en el universo que creó Dios. Porque el universo tuvo un comienzo. Los científicos lo han afirmado ya categóricamente. Aunque no crean en Dios, saben que el universo tuvo un comienzo. No hay culpabilidad ni inocencia. Pati, ¿tú no crees eso? O sea, si alguien ¿tú crees que ¿tú crees que está mal que alguien te secuestre y pidan rescate por ti? ¿Está mal o no? Sandy dice, son corrientes espirituales, Pati, donde nadie tiene la culpa, solo vamos como agua fluyendo. Cada momento nos castigamos por nuestra percepción, dice Montserrat. Sandy dice, según ustedes, estamos en un proceso. Ok, pero miren, nadie cree eso. Les voy a decir por qué. Todos somos culpables, porque todos tenemos ese vacío, todos tenemos ansia de moralidad. Hay 4 cosas, punto. Tenemos ansia de moralidad, de saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Tú crees en la evolución? Ok. ¿Crees en la evolución? Pero ¿qué crees en el Big Bang? ¿Crees en el Big Bang? Me imagino que todo arrancó en un momento. Todos los científicos ya creen eso, ¿eh? Giorgio dice, si tú crees en la muerte y crees que se le puede ganar, todos vamos a morir. ¿No crees en el Big Bang? Entonces, ¿en qué crees, Pati? Ya te estás haciendo muy científica. Los 4 anhelos que tenemos los seres humanos es de moralidad, de origen, de dónde vengo, de significado, para qué estoy aquí, y de propósito, hacia dónde voy. ¿Crees en una energía que se llama Dios? Ok. Pero Sócrates dijo que todo debe tener un primer motor. Si tú pones una línea de dominós, así, tuvo que haber alguien que empujó el primer dominó. Sabemos que el universo no es eterno, tuvo comienzo, porque se puede observar la segunda de la termodinámica, podemos ver la expansión del universo, todo es observable científicamente. Entonces, lo más lógico es que haya tenido una primera causa, un primer motor. Y ese primer motor tiene que haber venido, si crees en la ciencia, en la ley de la causa y del efecto, tiene que tener personalidad, intelecto, emociones y libre albedrío, porque lo vemos en la creación, sino de dónde vino. Dice Pati, de hecho, Dios nunca dijo que Él se llamaba Dios. Tienes que citar tus fuentes, Pati. Todos sabemos que somos culpables, todos sabemos que hay un Dios y vivimos en el universo. Si yo voy a tu casa, Pati, y tú me dices, te tienes que quitar los zapatos para entrar aquí a mi casa, y yo digo, ay, no, a mí no me importa. Ay, qué payaso eso de quitarte los zapatos. No pasa nada, nomás me limpio los pies y ya. ¿Tú tienes el derecho de decirme cómo comportarme en tu casa? La respuesta va a ser sí. Y esos son el tipo de conversaciones que cuando termine el estudio cronológico de la Biblia, quiero obtener el 2027. Una de mis metas es, de hecho, visitar universidades y tener ese tipo de charlas y preguntas y respuestas. Porque quiero tener charlas con personas y que me digan por qué es que creen lo que creen. Me voy porque estos asuntos no son para discutir.
Pati, el asunto más importante, ¿qué crees que pasa después de morir? Vete con esa pregunta, checa mi canal, checa el otro contenido que tengo. ¿Tú qué crees que pasa después de morir? Tendremos que dar una respuesta a nuestro Creador porque vivimos en su universo. Todos somos culpables y alguien tiene que pagar tu pena. Si tú vas por exceso, no morimos. Si te vas a morir, Pati, te tengo noticias, todos morimos. Todos vamos a tener que dar una respuesta. Si te paran por exceso de velocidad, le vas a decir, no, es que no existe el bien y el mal, oficial. No existen los límites de velocidad. El oficial te va a decir, sí. Sí, y todos hemos roto la ley. Alguien tiene que pagar eso por ti. Y lo que hizo esa ilustración en Los Miserables y la parábola del hijo pródigo, que de la que habló Jesús, es que Él pagó esa pena por ti. Y eso quiere decir poner tu fe y recibir la misericordia de Jesús. Y no solo la misericordia, sino aparte de eso, gracia. Somos una chispa divina y somos energía, y la energía no muere. Pati, suena bonito lo que estás diciendo, pero no tiene ninguna lógica. Sigue la línea de conversación que estamos teniendo y sé honesta contigo mismo. Sabemos que la justicia existe, sabemos que vamos a tener que responder a Dios y sabemos que el violar sus leyes nos lleva a una separación eterna de Dios. Ok, de hecho Jesús no murió en la cruz, históricamente murió en la cruz. Y tengo un video al respecto, vete hasta abajo en mis videos, hazle una búsqueda y vas a ver que históricamente es de los hechos más comprobados históricamente, por historiadores creyentes y no creyentes. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar con el tema aquí porque ya nos estamos acercando al final. No solamente para obedecer reglas, no solamente para pedir ayuda cuando la vida se rompe, sino para compartir la vida con Él. Y quizás aquí está la verdadera tensión de este libro, del Cantar de los Cantares. Muchos creen que su problema es que no son amados, pero el problema es otro. Quizás han sido amados durante todo ese tiempo y no han sabido cómo recibirlo. Como la mujer del Cantares, como dijo también Salomón en el libro de Eclesiastés, que vamos a ver en unos cuantos días. Y lo tratamos de llenar con éxito, con cosas materiales, con experiencias, con placer. Los hedonistas decían que con placer, los filósofos griegos, y los estoicos decían que simplemente aceptarlo todo, como decía Kipati, como dice el hinduismo y las religiones orientales. Pero la Biblia nos dice que no. Nos dice que fuimos creados para una relación. Tenemos libre albedrío, emociones e intelecto. Y conectando con esa persona infinita es la única forma de llenarlo 100%. Permitir que Dios te sane y traerle honestamente tu corazón es la forma que tú puedes tener esa felicidad plena, a tener esa relación con Dios primero. Y después tener la capacidad de amar de esa forma a otras personas imperfectas como tú y como yo. Ariel dice, gracias por compartir la palabra del Creador. Yolanda, eso no es un debate, es aprender y llevar a cabo del entendimiento. Algún día tendré debates, pero por ese momento simplemente quiero invitarlos a que pienses, ¿qué has buscado tú en tu vida para reemplazar ese amor de Dios? Y si no has conocido a Dios, te invito a que te unas a la lectura cronológica de la Biblia. Visita despuesdemorir.com y la red social en la que estás viendo. Estoy subiendo este live a YouTube para que aquí lo vean los que no pudieron verlo en vivo. Esa es la clave de encontrar la verdadera felicidad. Conectarte con la razón por la que fuiste creado. Y darte cuenta que todos tus otros ídolos que has creado jamás te van a satisfacer. Y que las relaciones plenas vienen solamente de comportarte como tu creador se ha comportado contigo, con una total generosidad. Amar aun cuando no eres correspondido. Sacrificar aun cuando eres ignorado. Sembrar aun cuando te están pidiendo, tú dame tu herencia o ya no te amo. Seguir amando y pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque a lo mejor estás en una relación en este momento donde estás siendo abusado o abusada y tienes que tener cuidado, tienes que buscar protección también. Eso no quiere decir que te mantengas en un lugar donde te están hiriendo. Dice Lem, qué bien que puedo verte en YouTube. Llegué tarde, gracias. Hola, Lem. Si lo voy a subir en YouTube. Ok, entonces busca protección. Si alguien está abusando de ti físicamente, tienes que buscar protección, incluso reportarlo a la policía y luego ir a visitar a esa persona a la cárcel. Eso es lo que Dios hizo con nosotros.
y darte cuenta que nada más te va a llenar. Ninguna amistad, ninguna relación de pareja, ni aún tu relación con tus hijos te van a fallar, así como tus padres te fallaron también. Todos somos humanos. Y el dinero no te va a fallar, ni el éxito tampoco, ni la realización personal, ni la fama, ni nada. Ni aunque seas cristiano y tengas una gran plataforma, eso tampoco te va a llenar. Lo único que te va a llenar es esa relación con tu Creador y luego actuar como Dios lo hace. Giorgio, soy mexicano, brother, vivo en Estados Unidos. Entonces vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque tú diseñaste el amor. Gracias porque nos creaste para conocerte y para reflejarte. Ayúdanos a no resistir tu cercanía, a recibir tu amor y a exponerte nuestras heridas y nuestros ídolos que hemos construido para reemplazarte a ti. Perdónanos por reemplazarte, Señor, por querer reemplazarte, porque nada te puede reemplazar. Ayúdanos a caminar contigo en lo bueno y en lo malo también, y a vivir la vida contigo como siempre fue tu intención. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te da más miedo? ¿A no ser amado o ser amado de verdad por Dios, por un Dios perfecto? Tienes que conocerlo para que no tengas temor, porque en el verdadero amor no hay temor, dice la Biblia. Saludos desde Suecia. George, un abrazo hasta Suecia, brother. Paz y prosperidad de esta plataforma. Gracias. ¿De dónde eres, Giorgio? Vives en Suecia. Monse, gracias por conectarte. Viri, gracias por conectarte. Lem, amén. Gracias, Gaby. Gracias por conectarse todos ustedes. Los voy a leer en los comentarios. Siguen comentando aquí. Lo voy a subir a YouTube. También visítenos por allá. Saludos, eres de Chile. Hermano chileno, un abrazo. Querido Chile, po. He ido varias veces a Chile. Tengo amigos queridísimos en Chile. Muchas gracias, Monita. Gracias. Gracias a todos ustedes. Es mi tercer live, entonces estoy aprendiendo cómo funciona. Los que me mandaron regalos, no sé cómo funcionan. Explíquenme, mándenme mensaje. Trato de contestarles a todos. Y los viernes, voy a hacer los lives, los sábados en la mañana. 10 a.m. hora centro de Estados Unidos. No sé qué hora es en tu país. En México en este momento son las 9 a.m. el live. Sábados en la mañana y luego los grabo para subirlos a YouTube. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, gracias por conectarse. Adler dice, la ley era sombra y los 10 mandamientos son vigentes, ¿correcto? Entonces el Shabbat es vigente. El Shabbat, nuestro descanso está en Jesús. Ese es el Shabbat real. Aunque sí debemos descansar un día a la semana para nuestro propio bien. Pero ya no estamos regidos por esa ley. Ya no somos el pueblo de Israel. Somos el pueblo, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hablaremos de eso algún día más. Spinning soccer, no sé qué es eso. Monita, ya luego me explicas. Eli, ya me había salido tu contenido, pero nunca me había detenido a escucharte. Gracias por escucharme, Eli. Jesús es el Señor del sábado. Correcto, Giorgio. Saludos. Bueno, los quiero mucho. Nos vamos porque fue una hora. Que tengan feliz sábado. Recuerda que la forma de ser feliz es conocer a tu Creador. Y la forma de saber qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios. Nos vemos. Chao.